En esta presentación vamos a hablar de la unidad número 3 de Espacios Turísticos Mundiales, titulada Diversidad y acondicionamiento de los espacios turísticos. Vamos a comenzar con el turismo en espacios litorales e insulares. Luego, en otro bloque, vamos a hablar del turismo en espacios de montaña y naturales. Después, con Valentina, van a estar hablando del turismo en espacios urbanos, el turismo en espacios rurales, la movilidad espacial y los flujos turísticos. Y luego, a través de las actividades prácticas, vamos a ver un poquitito de actualidad y tendencias del turismo. La bibliografía se basa para esta clase en la consulta al texto de Barrado y Calawig, Geografía Mundial del Turismo, del año 2001, editorial Síntesis, y Losato Yotar con su Geografía del Turismo, que también es de editorial Síntesis. Nosotros ya hemos leído de ambos autores, tanto en la unidad número 1 como en la unidad 2, diferentes capítulos, y ahora continuamos con ellos. Vamos a presentar la clase siguiendo este esquema. El turismo, siempre desde la dimensión espacial que venimos planteando nuestra visión en la asignatura Espacios Turísticos Mundiales, lo conversamos en la unidad 1, también lo retomamos en la unidad número 2. Entonces, si yo lo veo, cómo se acondicionan los territorios, cómo se transforman en espacios turísticos, lo puedo pensar también por la forma que tienen esos espacios. Entonces puedo hablar que existe un turismo en espacio litoral, sea continental o insular, un turismo en espacios de montañas y áreas naturales, un turismo en espacios urbanos y un turismo en espacio rural. Entonces, estas cuatro variantes del espacio lo vamos a ir analizando a través de los distintos bloques de la unidad número 3, siempre pensando en la diversidad de los espacios, como lo vemos acá en esta clasificación, y cómo el hombre ese espacio lo consume y construye en él obras de equipamiento, instalaciones y también obras duras de todo lo que conforma la infraestructura de un lugar, ¿sí? Nuestra visión entonces es desde la dimensión territorial pensar ahora todas las facilidades en términos de Sicatur o todas las obras del hombre que se van a poner en ese espacio para transformarlo, para turistificarlo, para darle valor. Vamos a comenzar entonces con el espacio litoral. Bueno, este espacio litoral, si nos ponemos a pensar a manera de línea de tiempo, podemos decir que los flujos que se dirigían en busca del espacio o los que descubren el espacio litoral ya por el siglo XVIII se dirigían a la zona del Canal de la Mancha, como ustedes pueden apreciar. Es decir, este espacio marítimo que nos está separando las islas del Reino Unido con Europa continental. ¿Qué venían a buscar? No venían a buscar el sol y playa como lo conocemos nosotros. Lejos estaban de ese modelo de acondicionamiento de espacio. Venían a buscar las propiedades terapéuticas del mar, ¿sí? Todo lo que se llama balneotropía. Luego, estos mismos flujos ya en principios del siglo XIX se van a ir distribuyendo, escapándose un poquitito del Canal de la Mancha hacia las costas bálticas. Esto es pensar más allá de Dinamarca, Alemania sobre todo, y hacia las costas cantábricas. Las costas cantábricas son las que están bañando el norte de España. Este turismo venía a contemplar la naturaleza, ¿sí? Y por cierto que se cuidaba muchísimo la piel para que no se le ponga oscura, porque quien tenía la piel oscura era el sinónimo del trabajador, la persona que estaba largas horas expuesta al sol. Y estas personas eran de una clase elitista muy distinguida, que lo que cuidaban era su blancura en la piel. Más tarde, con la idea del Grand Tour, ¿sí? ¿Recuerdan ese, seguramente en la introducción al turismo lo vieron, ese tour que hacía un hombre para poder ser culto? Terminaba sus estudios
Recordemos que en esta época la universidad estaba vedada para el género femenino, solo era cuestión de hombres, y se consideraba que pasaba a ser todo un adulto después de dar una gran vuelta, un gran tour por, más que nada buscaba ciudades culturales, destinos urbanos o aquellas ciudades que habían desarrollado alguna impronta y eran dignas de contemplarse pensando siempre en sus recursos culturales, ¿sí? Entonces ese gran tour permite que el desplazamiento se alcance y se extienda hacia las riberas del mar Mediterráneo. Después van a cambiar los hábitos, ¿sí? Porque ya cuando se acerca el hombre a consumir las costas del mar Mediterráneo, lo hace con un doble significado, las propiedades terapéuticas y además la experiencia de estar en este mar y buscando más que nada un clima que sea más propicio, más benigno, ¿sí? Pensemos que las zonas más culturales o las económicas más desarrolladas, todo lo que es Londres o el mismo París, son zonas más frías. ¿M? Entonces, lo que se descubre del Mediterráneo es la calidez de su clima. También tenemos que hacer mención que hay un cambio social muy marcado y en turismo lo vamos a ver muy bien de una aristocracia y de pocas personas. Ese turismo elitista se va a pasar a una situación donde va a ser más accesible y el mercado se va a ampliar de manera considerable. Tenemos que pensar también que hay otros hechos que favorecen este gran cambio, sobre todo lo que tiene que ver con la legislación de la jornada de trabajo, ¿sí? Recordamos el concepto del sábado inglés, significa que se trabaja hasta el sábado, hasta el mediodía, a las 13 como mucho, y a partir de allí toda la tarde es libre y el domingo también es libre. Situación que antes de 1850 la jornada de trabajo no tenía estos beneficios. También hay otro hecho, el desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril se usaba mucho tanto para desplazamientos temporales como los viajes cotidianos para ir a trabajar. Entonces, el ferrocarril ayuda y fortalece a enlazar el territorio interior con el costero. Y el espacio que ustedes leyeron, que Hernán Nicolás explica tan lindo, cómo se traslada, cómo a partir del viaje o el desplazamiento se puede enlazar el espacio de ocio con el espacio de trabajo. Entonces, en esta ayuda que propone el ferrocarril, poder cruzar montañas, ¿sí? Eso era, para llegar más allá de los Alpes fue necesario hacer túneles y bueno, y acceder a las costas del Mediterráneo. Entonces, ya para principios del siglo XX, los espacios que se van consolidando los encontramos dentro de lo que es el mar Mediterráneo. Todo lo que es la Riviera franco-italiana, ¿sí? Esto es pensar desde la costa azul hasta Génova. Todo lo que es la Costa Brava, acá ya estamos hablando de España y fundamentalmente Barcelona y su centro como polo, ¿no? Como centro de importancia y zona adyacente. Esos son los espacios que ya están consolidados a partir de principios del siglo XX. Existen cambios muy marcados en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, ¿sí? Hablamos de las jornadas reglamentadas, el sábado inglés, pero ya en el 1936 Francia tiene un concepto que son las vacaciones pagas. Esto favorece muchísimo a lograr mayor cantidad de desplazamientos y cantidad de personas que se van a trasladar, sumado a el desarrollo del automóvil, el desarrollo del transporte aéreo. Esto permite que se vaya consolidando todo lo que es el mar Mediterráneo y los viajes transatlánticos. Luego va a haber un periodo de retracción entre 1939 y 50 debido a, bueno, Europa va a ser escenario, como lo fue en el 14 de la Primera Guerra Mundial y ahora de la Segunda Guerra Mundial. Pero podríamos decir que una vez finalizadas las guerras y consolidada la paz en Europa y restablecida la economía de las grandes potencias, es allí
por lo general la bibliografía toma el año 1950. Si uno va más a un detalle de análisis de datos, de fuentes, de movimientos, es más 1960, el año en que se democratiza la actividad turística. ¿Cómo se da todo esto? Bueno, mucho tuvo que ver la legislación laboral, fundamentalmente, el poder tener tiempo libre, el poder tener vacaciones pagas, y luego los hechos bélicos, ¿sí? Las guerras dejaron al turismo exceso de material rodante, o sea, camiones que se utilizaron para trasladar soldados se readaptan para trasladar personas, colectivos. Los barcos de guerra se readaptan para hacer los cruceros. Aviones se readaptan para poner más butacas y material rodante. Entonces todo ello favoreció el exceso de esos medios de transporte van a ser absorbidos para el turismo. Hay también otra cuestión, el concepto de vuelo charter. ¿Qué es un vuelo charter? Los vuelos son regulares cuando tienen una frecuencia pautada, puede decirse todos los días, día por medio, cada 3 días, o aquellos vuelos que no tienen una frecuencia tan rápida, sino que es cada 7 días o múltiplo de 7. Son vuelos, charter es un vuelo alquilado, son vuelos que empiezan a probarse las rutas y si hay una demanda sostenida en el tiempo, entonces, bueno, es probable que este vuelo se pueda considerar como regular y su frecuencia va a ser más corta, no 7 o múltiplo de 7. Estos vuelos charter también iba asociado a lo que nosotros decimos el todo incluido. ¿Qué es esto de todo incluido? Todos los servicios que un turista pueda demandar, estar pensados en un mismo paquete y estar todos comprendidos cuando se comercializa, cuando se vende ese paquete. Entonces, la persona tenía el hotel ya contratado con el medio de transporte, las excursiones, las comidas. Entonces así empieza a manejarse de esta forma el turismo y esto colabora para fortalecer la afluencia en los destinos que se van a ir masificando del Caribe. El primer vuelo charter va a ser de Londres a Córcega, ¿sí? Córcega es esa isla de los espacios insulares mediterráneos que está más cerca de Francia. Es donde nació Napoleón, donde veraneó en algún momento Napoleón Bonaparte, ¿sí? Luego, con el auge de los tour operadores, que son estas empresas que piensan el negocio turístico y ayudan a desarrollar los espacios, se concreta el paquete cerradito que comprende el avión, el hotel y los traslados. ¿Qué va a pasar con la demanda? Dijimos que hubo cambios en cuanto a la conformación de elitistas y pocos a masiva y para muchos. Esos cambios se van a ver reflejados en el acondicionamiento de los espacios. Y hay una ciudad muy emblemática, Marbella, por cierto, una ciudad muy bonita, en España, donde todo su frente costero se va a levantar altos edificios, se va a hacer como un gran paredón de edificios y todo ese espacio litoral pasa a ser consumido rápidamente. Esta ciudad históricamente tiene puerto, tiene playas muy atractivas, tiene hotelería de lujo, todo el glamour, ¿sí? Antaño tuvo muchísimo más glamour que en este momento, hace que los vecinos se copien y empiezan a replicar este modelo. Entonces, desde la bibliografía, ustedes van a encontrar este término, marbelización. Es lo mismo que veían en palabras de Yerno Nicolás cuando hablaba de turistificación o acapulquización, ¿sí? Significa en concreto poner en valor la zona costera. ¿Y cómo se pone en valor? Construyendo todos estos mega edificios que terminan haciendo una gran empalizada y allí se concentra la oferta de alojamiento, ¿sí? Si quieren tener una comparación, nosotros podríamos decir en nuestra ciudad de Mar del Plata es pensar cómo la calle Buenos Aires o Boulevard Marítimo entre Luro
y Colón se transforma casi todo en un paredón de edificios. Sí, es raro encontrar una casa baja en ese frente costero. Este es el modelo que nos dejó Marbella. Ya para 1970, aquellos espacios del Mediterráneo que estaban muy consolidados, empiezan a pensarse, los operadores empiezan a buscar otros escenarios y aparece un concepto de espacios turísticos litorales lejanos, y por ahí van a ver la palabrita exótico. Exótico en el sentido de que se escapaba del Mediterráneo, ¿no? No es por eso, y por una cuestión de distancia, ¿sí? Entonces se satura el mar Mediterráneo, se construye todo, tanto en el norte como en el sur, estos grandes complejos. Entonces empiezan a distribuirse toda esta operatoria de acondicionamiento espacio litoral hacia otros contextos geográficos. ¿Qué tiene en cuenta el espacio litoral? Bueno, fundamentalmente cuando uno piensa en este turismo de sol y playa, estamos pensando en unas vacaciones en la orilla del mar, a lo cual se le suma las actividades recreativas, el baño. En este espacio litoral es fundamental pensar cuáles son las condiciones físicas. Miren ustedes, por ejemplo, esa foto, ¿cierto? Idílica, la imagen de cualquier playa del Caribe o puede ser Oceanía. Esas son condiciones físicas. No hay interrupción en esa costa, no hay espigones, no hay roca, es una playa sedimentaria baja, ideal. Otra cuestión es la accesibilidad. La accesibilidad yo la puedo pensar física o de mercado. Cuando yo hablo de accesibilidad física, estoy pensando la infraestructura que necesito para llegar. Por ejemplo, nosotros en Mar del Plata tenemos una playa muy bonita, pero si no tuviéramos aeropuerto, no tuviéramos la ruta 2 y el tren, difícilmente vendría la gente. Entonces, esa es la infraestructura, ¿sí? Las grandes inversiones para poder permitirle a la demanda llegar. La otra, accesibilidad de mercado, es una cuestión estratégica de localización. ¿Qué tan cerca estoy de los grandes centros emisores? Y ahí estamos mal porque estamos lejos, ¿sí? América del Sur, Argentina está en el sur de América del Sur, está muy lejos de los principales centros emisores. ¿Quiénes son los países que más viajan? Y los alemanes, que tienen un clima muy frío, lluvioso, los ingleses, y nosotros estamos que pensar 14 horas de vuelo, es mucho tiempo, porque en menos horas de vuelo hay muchísimos competidores, espacios que se fueron acondicionando y compiten. Otra cuestión son las condiciones físicas de nuestras playas. No son como la imagen que ustedes ven. Esas playas tienen un uso mucho más largo en el año, o sea, no tienen una estacionalidad tan marcada como la nuestra. Las nuestras son playas templadas con una estacionalidad muy marcada que nos permite una disponibilidad del sol y la arena en un corto periodo de tiempo. Otra cuestión es la propiedad del suelo. Esto es fundamental, pensar en manos de quién es dueño del suelo y de cuántos. Porque si una empresa, un operador de mercado está pensando desarrollar una urbanización y tiene que comprar a distintos dueños la superficie para su desarrollo inmobiliario, cuando empiece a hablar con los dueños y se le va a disparar el valor. En cambio, si toda la superficie que le está pensando está en manos de un dueño o dos dueños, es más fácil negociar su valor. Otra característica es el marco legal y sociopolítico. ¿Qué significa esto? Hay momentos y lugares que facilitan el acceso de capital externo. Se dan beneficios, lo que llaman los préstamos blandos, con tasas de interés muy bajos. El Estado presta dinero al desarrollador para que construya la obra porque va a quedar en su país. Y después el entorno sociopolítico, cuando hay una seguridad política, que los capitales no van a ser nacionalizados, que los capitales se van a mantener, porque en realidad son capitales externos, que se asocia al concepto de neocolonización. Y otra de las características de este espacio litoral es el entorno sociocultural, ¿sí? Es pensar en las personas que habitan ese espacio antes del desarrollo turístico y cómo lo vamos a insertar en la comunidad y tratar de valorar y mantener la identidad de esas personas.
Cuando yo entonces hablo de la funcionalización o la valorización turística del espacio litoral, es pensar cómo ese soporte geofísico del medio, o sea, esas condiciones físicas que enloquecen o que determinan la selección de un lugar, se pueden transformar en un espacio recreativo. ¿Qué tipo de accesibilidad física de mercado, qué tipo de facilidades voy a instalar? Y ese espacio recreativo va a ser capaz de recibir y de mantener una corriente turística, ¿sí? Recibir y mantener son dos cosas. Posicionarse en la mente del consumidor como es el lugar vacacional y lograr la fidelidad que vuelva a mantener la demanda. Cuando yo pienso en estas urbanizaciones y analizo las características, hay una cuestión. Las urbanizaciones costeras tienen proximidad a lo que se llama la avidez por consumir la primera línea de playa. O sea, cuanto más cerca estoy de la playa, más éxito tengo que mi edificio, mi hotel, mi casa se pueda alquilar o pueda ser ocupada por turistas, ¿sí? Esto que da origen a una linealidad. Los edificios se van a ir acomodando en forma de una línea paralela al mar, muy cerca del mar, y van a tener toda la visión del mar, o sea, toda la visión costera, ¿sí? Esto es pensar, por ejemplo, todos los edificios que miran hacia Playa Grande, sobre el Boulevard Marítimo, entonces nadie les tapa la vista. Pero ¿qué sucede? Esto trae de la mano la concentración lineal costera con una alta densidad. Todos los edificios están sobre la línea de costa y como se utilizan solamente en un momento del año, eso es el sobreequipamiento y subutilización. Todo el equipamiento lo instalo en esa primera línea de playa. Se utiliza solo en el verano y el resto del año está todas las luces apagadas, ¿sí? Entonces, esto es pensar la subutilización, mirar la, los edificios, por ejemplo, de la calle Buenos Aires en la noche del verano, cuando están todas las ventanas iluminadas o quedan muy pocas oscuras, y mirarlo en invierno donde es al revés, muy pocas ventanas iluminadas y todo oscuro el edificio. La otra cuestión es la estacionalidad. Esto depende de las condiciones climáticas. Pero ¿qué me determina? Me acondiciona cómo voy a organizar el espacio. Y cuando un territorio solamente vive del turismo, eso es la monoespecialización turística. Ahí sí que tengo serios problemas cuando me falta la actividad. La otra característica de las urbanizaciones de espacio litoral es el consumo del espacio. Es lo que los Toyota nos habla de cómo se transforma el espacio contemplado al espacio consumido. Consumido, parcelado, sí, porque lo voy dividiendo y lo voy construyendo. Y la otra cuestión es la dependencia, la provisión externa de recursos para la actividad turística. Cuando se instala una cadena extranjera, por ejemplo, vienen los Meliá. Meliá es un grupo español, va a dar categoría, va a dar lujo, pero estoy trayendo capitales extranjeros que se van a llevar hacia su bandera, su país de bandera, los dineros que pueda recaudar en nuestra ciudad. Y muy seguramente la política de, por ejemplo, los Meliá es, ellos son españoles, tienen muy marcada presencia de la banda española, entonces es traer insumos españoles para sus desayunos. Por ejemplo, el jamón español va a estar siempre presente. Entonces ahí se empieza a generar provisiones de recursos que son externos al lugar donde se instala la obra. Bueno, acá le pongo unas imágenes. Esto es Marbella o Marbella. Si ustedes observan toda esta línea de costa, está toda una empalizada de edificios. Ahí tenemos los conos de sombra que se proyectan sobre la playa. Y este es el puerto de Marbella, ¿sí? Ahí tenemos otras imágenes de lo que es la costa de esta ciudad. Este es su puerto. Otros ejemplos, por ejemplo Miami, que tiene esto es en Estados Unidos, pero lo traemos como ejemplo porque desde la literatura siempre lo van a ver representado. Hay una zona de playa, lo que es Miami Beach, que tiene todos los edificios
pegaditos a la línea de playa, y otra zona que es el Miami Downtown, que es el Miami continental, ¿sí? Hay toda una serie de islas de barrera, como pueden ver allí, que es donde se concentra la oferta hotelera. Esto también es Miami, ahí tenemos su plano, su desarrollo con edificios en altura. Bien, esto también es Miami. Concentrado, lineal. Esta es nuestra ciudad. Esto es nuestra playa Bristol, y ahí tenemos todos los edificios de la calle Buenos Aires o Boulevard Marítimo, que nos están marcando también la altura y un paredón, que se quieren asegurar todo lo que es la vista costera. En distintas zonas de nuestra ciudad podemos ver replicado este mismo modelo, ¿sí? Acá tenemos Plaza España, entonces en torno a la plaza, que actúa como una zona de cotono entre el espacio costero y el espacio urbanizado, pero si contemplamos los edificios, tanto de Libertad como de la calle Catamarca, son todos en altura. Bueno, como podemos ver, esto es Viña del Mar. Por ejemplo, de un ambiente, de condiciones físicas, como hablábamos, cómo después se va transformando, ¿no? Esto es el caso de Villa Gesell. Esas condiciones físicas fueron las que permitieron que don Carlos Gesell pensara una ciudad que primero la definió como una villa alpina, pero luego los operadores de mercado le hicieron modificar su diseño, y es allí donde aparecen estos edificios en altura. Esto es Pinamar. También tenemos la linealidad, ¿sí?, de la construcción. Esto es Río de Janeiro, en Brasil. Esta es la playa de Copacabana, bien marcada, su primera línea de playa. Esto es San Conrado, es a continuación de Leblon, Ipanema. Viene esta playita chiquitita donde ya está el hotel clavadito en la arena, ¿no? Este es un hotel administrado por Sheraton. Bien, y estas son las playitas de Botafogo, una de las primeras que va a tener Río de Janeiro, pero también marcada la primera línea concentrada sobre la vista al mar. Si pensamos entonces en estas características, nos falta mencionar una cuestión: imagen de marca creada por los tour operadores. La imagen es lo que significa, ¿no es cierto?, ese isólogo tan importante como por ejemplo lo ilustramos con la S y los laureles de Sheraton, o los arcos dorados de McDonald's, ¿sí? Independientemente del país donde yo me encuentre, sé que voy a comer una hamburguesa parecida a la que me sirven en mi domicilio. Independientemente del país donde se encuentre esa S con laureles, sé que al ingresar a la habitación voy a encontrar el confort de cualquier hotel de esa cadena. Esto asegura afluencia de demanda, sobre todo aquella que está acostumbrada a los servicios de estos prestadores. Otra característica es la vigencia del destino. Esto tiene que ver cuando un destino puede, el ciclo de vida del destino, esa curva nos puede indicar que el destino se saturó y ya no quiere venir nadie. Entonces ahí tengo que pensar siempre si hay un equilibrio con las características del ambiente originarias y todas las instalaciones que le fui poniendo a ese espacio litoral, cómo lo acondicioné de tal manera que ya el atractivo lo perdió y no tengo demanda que quiera frecuentarlo. La otra característica es la colonización turística, esto reflejado en la densidad inmobiliaria, el crecimiento en altura, la ocupación lineal. Entonces, cuando yo ya tengo toda la primera línea ocupada, densificada, que ya no hay más lugar para un hotel, empiezo a hablar de una segunda línea, que es la que sigue en adelante. El mapita que ustedes tienen al pie de la diapositiva responde a Cancún. Cuando se pensó Cancún, se diseñó una zona hotelera, que es esta línea. Es una línea porque realmente los hoteles son uno al lado del otro, porque la isla es muy angosta. Entonces es un claro ejemplo de el tema que estamos hablando, ¿sí? Cómo se acondiciona un espacio turístico lineal litoral. Ahora, si yo pienso en estas segundas líneas que van desarrollándose,
Y todo esto les cuento que lo estudió Douglas Pearce. Habíamos hablado de él cuando en la unidad número 1 y número 2 hicimos mención a lo que debe contemplar la geografía del turismo, ¿no? Entonces, Douglas Pearce dice en su propuesta, el espacio litoral se puede organizar teniendo en cuenta la morfología y el uso del suelo. La morfología responde al concepto de forma y uso del suelo, las actividades permitidas que el hombre habilita en esa zona. Entonces, después de hacer estudios de distintos destinos turísticos, Pearce afirma que en los espacios litorales se pueden observar tres zonas bien marcadas. La primera zona es la que está paralela al mar. Es la que se va a especializar, donde voy a encontrar el equipamiento turístico, estos edificios tan altos y poca ocupación, y es lo que él llama el distrito central de negocios y de recreación. Porque por un lado voy a tener espacios recreativos, pero también voy a tener hoteles, ¿sí? Voy a tener comercio, voy a tener bancos. Cuando esa zona, primera zona, se colmata, empieza a jugar la segunda zona. Pero esta segunda zona tiene usos que ya son más compartidos, no son tan turísticos. Se combina zonas recreacionales con zonas comerciales y zonas residenciales, ¿sí? Es una zona que está paralela a la costa, pero tiene menor intensidad turística, menor ocupación. Por ende, el valor del suelo va a disminuir en relación a la primera línea de playa. Y así puedo también establecer una tercera zona que cada vez está más alejada de la playa, pero tiene ya una función más residencial. Y el valor va a ir decreciendo. El costo de la tierra va a ir disminuyendo. Esto mismo lo podemos plantear con lo que sucede en Villa Gesell. Esa línea azul que aparece ahí es la avenida 3. Es un eje comercial que divide la primera línea de playa, el área frontal de playa que está especializada en la actividad turística, donde vamos a encontrar mayor presencia de establecimientos de alojamiento, sean departamentos para alquilar, hoteles o edificios directamente de condominios. Después tenemos una segunda línea, donde el borde es entre Avenida 3 y Boulevard Silvio Gesell. Esta zona combina, ya es más mezcla. Puedo encontrar hoteles, pero no tanto como en la primera línea. Sí puedo encontrar más viviendas, comercios de todo el año e instituciones. Esa es la segunda zona, un área más residencial, comercial e institucional, ¿sí? Y después tengo la tercera zona. Esto es pensar de Boulevard Silvio Gesell hasta Avenida Circunvalación. Es una zona ya más residencial donde no tengo todos los servicios urbanos como en la primera línea de playa o la primera zona frontal, ¿sí? Entonces ya estos terrenos van a tener un valor más bajo porque por un lado me encuentro mucho más lejos de la playa, que es el principal recurso de la zona, y esas condiciones físicas que habíamos hablado en un primer momento. Bueno, ahora el otro autor que nos basamos en esta bibliografía para analizar el tema del espacio turístico litoral, Losato Yotar, él nos propone, yo puedo analizar el espacio litoral pensando en tres variables: la especificidad, las pautas de desarrollo y la relación socioespacial. ¿Qué significa esto? La especificidad, es decir, si el destino es solamente de playa, las localidades marítimas especializadas en turismo, como caso de, por ejemplo, los partidos chiquititos de la costa, el partido de la costa, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, o bien ese espacio costero es polivalente porque además del turismo tengo otras actividades económicas que le dan vigencia durante todo el año. Es el caso de Mar del Plata, ¿sí? Nosotros en la costa tenemos el puerto, que es un elemento fundamental del Producto Bruto de la ciudad, además del turismo, ¿sí? Además tenemos comercios, tenemos industrias, tenemos servicios como todos los educativos. Entonces nuestra ciudad, si bien es costera, en general es un espacio polivalente, con diversos usos.
según las pautas de desarrollo. Esto puede ser espontáneo o planificado. Cuando un centro turístico es espontáneo, también se llama tradicional, el turismo se dio por casualidad, no era la intención, existe la actividad turística. Pero existe, si lo charlamos con un arquitecto, va a decir, bueno, pero están mezclados los usos, no está ordenado, no está pensado como una ciudad turística. Bueno, ahí estoy en otro caso, la ciudad planificada, los centros turísticos integralmente planificados, aquellos que son concebidos con un plan de desarrollo y un plan urbano, donde parte de pensar espacios o zonas netamente turísticas y otras no turísticas. Y en función a la relación socioespacial, yo puedo plantear que el desarrollo es endógeno o exógeno, cuando se le da participación o no a los miembros de la localidad. Cuando hablo de espacio litoral, no solamente lo tengo que pensar en lo continental, también las islas, los espacios insulares, sufren estas mismas consecuencias del acondicionamiento lineal y la ocupación de los bordes. Siempre que hablamos de una isla, a diferencia de en un continente, la isla va a tener todo un territorio litoral continuo, ¿sí? Pero puede variar de acuerdo a cómo es la génesis, la morfología. Si yo tengo islas rocosas, no voy a tener playas sedimentarias como vemos en la imagen, o puede ser una isla que me combina distintos tipos de playas y solamente puedo, o distintos tipos de costas, y solamente puedo un sector afectarlo al turismo. Entonces, los espacios insulares, a diferencia de los espacios continentales, van a tener ciertas restricciones que están dadas por la extensión y la distancia que existe entre la isla y el continente. ¿Por qué esa distancia es tan importante? Porque seguramente en la isla le voy a tener que dar provisión de agua potable. Esos son los costos que tengo que asumir en los desarrollos insulares. Otra cuestión, la isla generalmente es pequeña, entonces la superficie de la isla es la que impone los límites a los desarrollos y a la ocupación. Y bueno, y les comentaba la disponibilidad del agua potable. ¿Sí? Cuanto más cerca está, más fácil es trasladarle el agua a la isla. Sea espacio insular, sea espacio continental, siempre el desarrollo turístico en el espacio litoral depende de la presencia o ausencia de los ecosistemas que tengan valoración turística, ¿sí? Si es una costa rocosa, tengo que pensar otro tipo de actividades, no de baño en el mar. De la accesibilidad, esto es el costo del desplazamiento. Está tan lejos que te hace muy caro venir. De la estadía. Y la estadía, también tengo que pensar el plan de comercialización. Esta expresión all inclusive es la que se asocia a los enclaves turísticos o lo que los Atoyotar nos habla, los sitios postizos o los sitios enclavados. Estos sitios están como si fuera un quiste ubicado en un contexto geográfico del cual poca vinculación tienen, entonces le tengo que dar todos los servicios dentro del hotel. Los empieza a desarrollar el Club Mediterráneo en Francia cuando mira la otra orilla del mar Mediterráneo y comienza todo lo que es el desarrollo de los complejos hoteleros en el norte de África. Entonces, como era una sociedad muy distinta a la francesa, donde venía el origen del capital, se hacían mega complejos hoteleros y los empleados en contacto con el huésped se los traía todos de Francia, ¿sí? La persona estaba todo el día dentro del hotel con actividades planificadas durante todo el día, actividades, comidas y demás, ¿sí? No se salía del hotel. Esto también se utiliza mucho para el Caribe, ¿sí? Se tomó del modelo de los barcos, de los cruceros y se llevó al territorio. Una ocupación litoral con alojamiento, es lo que estamos hablando, proximidad a núcleos continentales. Por lo general, estos sitios enclavados están cerca de una ciudad, pero cerca 20, 30 kilómetros, ¿sí? Para tener privacidad, más que nada. Lejanía. La lejanía estaba pensada y asociada al exotismo, a una vida más tranquila, ¿sí? Y vida salvaje, por ejemplo, cuando el Club Mediterráneo empieza a conquistar
las costas del norte de África. África en ese momento era como exótico, ¿sí? Hoy lo podemos tener más internalizado en nuestro imaginario turístico, pero este término de exotismo se hace referencia a esa cuestión temporal más que nada. Una dependencia social y económica porque no genera recursos propios del lugar, los trae con la demanda. Hay también una limitación demográfica en cuanto a la cantidad de personas que estos países aceptan, e inconvenientes para la expansión de la infraestructura y el equipamiento turístico. Estos inconvenientes en el espacio litoral pueden estar dados por el aprovisionamiento de los recursos básicos, esto es tener agua potable o cercanía a suministros y la famosa accesibilidad de mercado. Un ejemplo, esto es la isla de Cancún antes del desarrollo. Esta es una foto antes de 1970 y esto es el momento actual, cómo se acondicionó todo este espacio, ¿sí? Esto también es un concepto de isla de barrera con un sistema lagunar. Se instalaron todos los edificios. ¿Por qué se eligió Cancún? Esto es lo que decíamos, la accesibilidad de mercado. Los círculos concéntricos que tienen numeritos me representan horas de vuelo. Entonces, Cancún, ese punto rojo, fíjense, en 2 horas de vuelo su demanda puede venir todo lo que es Florida o bien abarcar gran parte de la costa del Pacífico de México y hasta Panamá. Y si yo quiero captar turistas, todo lo que es la parte de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, que esta es una zona muy rica. Y bueno, estoy a 4 horas de vuelo o 3 horas de vuelo, situación que me favorece para pensar el acondicionar este espacio y hacer toda una estrategia comercial para captar esta demanda, ¿sí? Esto es lo que veíamos, cómo se mide la accesibilidad de mercado, qué tan cerca o lejos estoy de los grandes flujos emisores, ¿sí? Acá el interés es la costa este de Estados Unidos. Bueno, esto es donde está ubicado México, ahí, perdón, Cancún, en la península de Yucatán, en México, ahí se ubica. Y esto es un centro turístico planificado, o sea que le estoy dando un ejemplo de todo lo que vimos hasta ahora. Cuando los desarrolladores de Fonatur encuentran esta zona, estaba perfecto porque era una zona de grandes extensiones en manos de pocos propietarios. Una isla de barrera que permitió aquí instalar todos los hoteles. Y en el territorio, en el continente, una ciudad con todos los servicios, ¿sí? Esta sería la segunda zona. ¿Qué pasó? Fue todo planificado, pero estos lotes resultaron muy caros para la gente que vino a trabajar. Entonces, algo que no fue planificado son las zonas sin servicios, las zonas más con mayores desigualdades urbanas, ¿sí? Alfredo Bonfil, por ejemplo, son los municipios que van a ir surgiendo, donde se instala la gente que viene a trabajar y no puede comprar estos lotes pensados en el plan maestro de Cancún. Esto lo vamos a ver mejor el año que viene en Americanos. Acá simplemente es para explicarles este concepto de planificado o centro turístico tradicional y también jugar con el capital, endógeno o externo. Esto es el acondicionamiento de la isla de barrera, los edificios en altura. Esto es el sistema lagunar, ahí podemos ver todos los edificios y ahí se puede ver bien el concepto de linealidad, uno pegadito al otro. Bien. ¿Cómo se distribuye el turismo litoral en el mundo? Nosotros podemos hablar, una primera gran cuenca es el mar Mediterráneo, otras cuencas, las costas septentrionales, estas costas que son frías, ¿sí? Mucho se utiliza para el tráfico de cruceros, el mar Caribe, que nos asegura calor todo el año, excepto la temporada de huracanes, que hay mucha lluvia y viento, no es lo ideal para ir, calor siempre va a haber. El Océano Pacífico, esto es la costa desde todo lo que es California y México. Acá hay una movilidad turística con los cruceros muy marcada, cruceros de 3 días o de 4 días,
El interés es la vida del crucero y las actividades permitidas, le hace compra, juego y demás, ¿sí? Es lo que concentra el tráfico en esta zona. Y desde 1980 a nuestros días, el nuevo escenario es el sudeste asiático o el mar de China Meridional. Asociado al turismo litoral, tenemos que hablar del turismo náutico y de cruceros, ¿sí? Este turismo comienza ya en el siglo XX, uniendo estos puertos europeos en Francia, Le Havre, Londres en Inglaterra y Rotterdam en Holanda, que son los principales puntos de donde van a salir estos acorazados. Los transatlánticos de este momento, por ahí la imagen típica es la película que ustedes vieron de Titanic, seguramente, que está muy asociado a todo lo que era lo aristocrático, ¿sí? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, hay barcos emblemáticos como Queen Elizabeth que se utilizaban para dar grandes vueltas, la vuelta al mundo, o cruceros de hasta 6 meses. Y a partir de 1960, el crucero se transforma en un complejo hotelero flotante. El crucero va a tener piscinas, solarium, espacios de deportes, espectáculos, casinos, bueno, bailes, ¿sí? Y se reorganiza el espacio siempre pensando en la cercanía con los aeropuertos. Entonces, la presencia de puertos y aeropuertos es lo que me condiciona el turismo náutico y de cruceros. Las principales rutas de cruceros las vamos a encontrar el Caribe, fundamental. Allí hay dos puertos importantes, uno es Miami y otro es Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos, por ende queda todo el tráfico de cruceros prácticamente en manos de Estados Unidos. Bueno, hay distintos circuitos según los operadores. Por lo general lo que trata de hacerse es un paseo por las islas o Península de Yucatán. Ahí tenemos algún ejemplo, todo lo que es este, en el Mar Caribe con el legendario, eh, los barcos grandes. En algunos casos pueden llegar también hasta Cartagena, pero siempre están dentro del Mar Caribe. Estamos hablando de América del Sur, pero dentro del Mar Caribe. Acá tenemos otros ejemplos, Saint Martin o Nassau, que es la capital de las Bahamas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, lo típico es desde el puerto de Miami o Fort Lauderdale, que es un poquitito más al norte de Miami, tocar la costa maya y sumar algunas islas. Son los paseos tradicionales. El Caribe se puede hacer desde cruceros de un día, 7 días, 10 días, todo lo que ustedes quieran, porque es un espacio que da para mucho recorrido. En cuanto a la innovación y las tecnologías, en la década de los años 90 irrumpen en el mercado estos mega transatlánticos, como es el caso de Freedom of the Sea. Allá por el 1996, este barco proponía, por ejemplo, bueno, camarotes que parecen habitaciones de un hotel. Generalmente los camarotes son pequeños, pero acá ya pasamos a otra superficie y escala. Servicios, juntas para ejecutivos. El barco se vende también para turismo de reuniones, campo de golf, piletas con olas, muro de escalar. Este fue todo un emprendimiento de la Royal Caribbean que realmente hizo que Costa y bueno, las grandes navieras, gimnasio, tomaran este esquema de servicios a bordo. Otra de las principales rutas tenemos en el mar Mediterráneo. Allí los principales puertos son Marsella en Francia, Génova en Italia y Barcelona en España. Se pueden escapar del mar Mediterráneo cuando se va a visitar las Islas Canarias, por ejemplo, o se pueden escapar cuando se combinan con el Mar Rojo o el Mar Negro. El Mar Negro es un mar dependiente del Mediterráneo. Ahí tenemos algunos ejemplos. Se puede combinar con África, los cruceros. Realmente el mar Mediterráneo es un espacio muy utilizado y cuando finaliza la temporada el buque se traslada a otro espacio donde tiene su temporada, o sea que nunca se pierde, ¿sí? Es el barco el que se traslada, el barco no tiene estacionalidad. Esto es al Mar Negro.
a través del estrecho de Dardanelos y el Bósforo para poder llegar al Mar Negro. También tenemos otra ruta de cruceros en los mares fríos, como el caso de Alaska, ¿sí? Esto lo vamos a ver el año que viene en Americanos, pero también allí Juneau, y es uno de los principales puertos y puerto de entrada también para recorrer estas costas de costa tipo fiordo, tiene acá y dálmata combinada, Alaska. Otra ruta es hacia los mares fríos, todo lo que es el Mar del Norte y el Mar Báltico, hacia el interior en la península escandinava. Estos cruceros lo que van en busca generalmente es de la aurora boreal, ahí vemos, o el sol de medianoche, y es un crucero por lo general para un público que ya conoce mucho, que ya ha viajado mucho por el mar Mediterráneo, por el mar Caribe. Entonces la opción es conocer el Mar del Norte. Y luego tenemos los cruceros del sudeste asiático, vinculando Singapur, Bangkok, que son los escenarios que se incorporan al turismo desde la década de los años 80 a nuestros días. Nos faltó hablar de los cruceros del Pacífico Sur, esto es combinando Oceanía, parte de Australia, Nueva Zelanda y bueno, la Polinesia Francesa, que es uno de los destinos predilectos en este juego de Oceanía, todo lo que es Papeete, Moorea, Fidschi, está un poquito más al norte. Ahí tenemos la Polinesia Francesa. Y de nuestra ciudad de Ushuaia o desde Chile, Puerto Arenas o Puerto Williams, ahí tenemos los cruceros que van hacia la Antártida, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en la última unidad de la Antártida y en una de las pruebas periódicas va a versar sobre este tema. Ahí el objetivo es paisaje, fauna, ahí lo tienen al pingüino. Otro espacio litoral es el borde de los lagos. Entonces, esto es lo que me permite este concepto de turismo lacustre. Lacustre es lago. Por lo general hay lagos que tienen que superar el relieve abrupto. El caso de los lagos más famosos de Italia, ahí lo vemos, el lago do Como o el lago di Garda. Son paisajes realmente muy bonitos, pero están al borde de los prealpes. Por ende, es acá esa rugosidad de relieve la que va a marcar la posibilidad del desarrollo del acondicionamiento litoral. El clima me marca estacionalidad, estos espacios son muy lindos, todo lo que sea en el verano y la primavera. Y después la accesibilidad de mercado, que es la localización con respecto a los grandes centros emisores. Van a encontrar en la bibliografía referencia al lago Balaton, esto es en Hungría, es el espacio lacustre más importante en Europa. Después en América van a encontrar los grandes lagos, esto es entre Estados Unidos y Canadá, donde están las cataratas de Niágara, Ontario, Erie, Hurón, Michigan y Superior. Después van a encontrar referencias al lago Titicaca. Este es un lago, es muy importante en tamaño, pero culturalmente es la cuna de la civilización de los huros. Ahí vemos una imagen de ellos que conservan hasta nuestros días sus tradiciones y no aceptaron a los incas. Por eso se recluyen en el lago para vivir. El lago se comparte entre Bolivia y Perú. Ahí tenemos otra embarcación típica de los huros. Vamos a ver cuando hablemos de África, el lago Victoria, ahí compartido por Tanzania, Kenia, Uganda y sus caídas de agua, las cataratas. ¿Qué nos pasa con el turismo lacustre? Responde a este modelo que nos hablaba Douglas Pierce, una primera línea de ocupación con complejos hoteleros y una segunda línea con segundas residencias. De la mano con los lagos podemos hablar del embalse. El embalse es una obra de ingeniería para contener agua. Puedo tomarlo como un espejo de agua y algunos embalses
también tienen desarrollo urbano en su periferia o en sus bordes, y algunos embalses permiten actividades recreativas, ¿sí? No todos. En algunos casos se permite unos sectores, se sectoriza motonáutica, esquí, deportes náuticos, varios. Por ejemplo, este es nuestro embalse Río Tercero en Córdoba, que tiene espacios recreativos. Bien, ahora nosotros estuvimos hablando de todo lo que es el turismo litoral, tanto continental como insular. Hablamos también del turismo náutico de crucero y del turismo lacustre. Ahora te corresponde hablar del turismo de montañas y áreas naturales, ¿sí? Allí vamos a presentar el concepto de todo que es la nieve y las estaciones de esquí, todo lo que tiene que ver con lo deportivo y las aventuras en la naturaleza, y otro concepto, el ecoturismo. En un próximo bloque nos vamos a centrar entonces en el turismo en espacios de montaña y espacios naturales.